Solo yendo a España nuestros hijos tendrán un futuro. Ahora mismo se está desarrollando una situación de emergencia sin precedentes en la frontera entre Irán y Pakistán, porque el pueblo baloch ha elegido ir a España. El conflicto kurdo-iraní y la represión pakistaní en el corazón del polvorín mundial nos han llevado a una conclusión desesperada. No podemos legar esta intranquilidad a la próxima generación. Mientras todo el mundo calculaba condiciones y beneficios, solo España no preguntó por ninguna condición. Nos enseñaron técnicas, contactaron con su representación diplomática y nos dejaron una frase clave: es menor que es menor que. La decisión está en vuestras manos, es mayor que es mayor que. Esta frase se convirtió en la confianza decisiva. Elegimos la seguridad en lugar de la independencia. Elegimos el futuro en lugar de la ira. El destino de esta decisión fue España, la nación que extendió sus manos a un pueblo al que nadie más quiso ayudar. ¿Por qué este pueblo, que ni siquiera figura con nombre en muchos mapas del mundo, eligió a España? Finalmente se revela la verdad que el gobierno pakistaní se esforzó por ocultar y que todos los medios mundiales ignoraron. Por favor, suscríbanse y denle a me gusta por un momento. Dejen en los comentarios: ¡viva la generosa España! La emotiva historia comienza ahora mismo. Nací en Baluchistán. Puede que este nombre no les suene. Es normal, porque no figuramos como país en ningún mapa mundial. Somos una nación que existe dentro del territorio de Pakistán, pero que no es reconocida como ciudadana pakistaní. Esa es nuestra realidad. Bajo nuestra tierra fluyen gas natural y yacimientos de cobre y oro. El puerto de Gwadar es un punto estratégico hacia el Océano Índico. Sin embargo, irónicamente, nuestras aldeas ni siquiera tienen electricidad. El gobierno central de Islamabad se lleva nuestros recursos, pero no nos proporciona ni una escuela decente. No tenemos hospitales ni carreteras, solo hay soldados y puestos de control. Mi padre solía decir que no éramos ciudadanos de Pakistán, sino una colonia. No me llevó mucho tiempo entender aquella frase. A los 12 años, el maestro de la escuela de nuestra aldea fue arrestado por los militares por dar clases en balochi. Usar nuestro idioma en lugar del urdu era el crimen. El maestro nunca regresó. A los 15 años, mi primo desapareció. Fue capturado por el servicio de inteligencia pakistaní y no se supo más de él, ni siquiera encontramos su cuerpo. Solo en nuestra aldea hubo más de 30 desapariciones como esta. A partir de entonces, comenzamos a tomar las armas. Si el Estado no nos protegía, tendríamos que protegernos nosotros mismos. Se formaron organizaciones de milicianos, y las montañas se convirtieron en nuestra base. El gobierno pakistaní nos llamaba terroristas, pero nosotros solo queríamos sobrevivir. Estados Unidos también nos ignoró porque Pakistán es su aliado. No podían molestar al gobierno pakistaní, que ayudó a reprimir a los talibanes. Que nuestra gente fuera masacrada no era asunto suyo. Los medios occidentales hicieron lo mismo. Informaban sobre los kurdos, pero guardaban silencio sobre Baluchistán. Éramos una existencia que ni siquiera tenía valor noticioso. Tíbet o Xinjiang recibían atención de la comunidad internacional, pero nosotros éramos solo cifras en una estadística. Así pasaron 30 años. La generación de mi padre tomó las armas. Mi generación también tomó las armas. Y ahora le tocaba a mi hijo tomar las armas. Una noche, mi hijo me preguntó: «Papá, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?». No pude responder. Lo único que le legaba a mi hijo era un fusil y el odio. Este hecho me avergonzaba profundamente. En esta tierra donde la independencia es imposible y la paz también es imposible, ¿qué esperanza se puede decir que existe? Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que todo esto debía terminar con nuestra generación. No podíamos transmitir esta desgracia a nuestros hijos, pero no sabíamos cómo. La independencia era imposible, la autonomía dentro de Pakistán también había sido rechazada. ¿Qué opciones nos quedaban? ¿Huir? ¿Y a dónde ir? ¿Acaso vagar por otros países como refugiados, viviendo como mendigos? Éramos personas con recursos, capaces de aprender técnicas y trabajar. No queríamos ser objeto de limosna. ¿Rendirnos? Eso era aún más imposible. Rendirse significaba renunciar a nuestra identidad, abandonar el idioma balochi, nuestra cultura y negar nuestra historia. Era una opción peor que la muerte. Estábamos acorralados, pero comenzaron a suceder cosas extrañas. Al otro lado de la frontera, en Irán, la situación con los kurdos se agravó, y nuevamente estalló un levantamiento.
El frente sirio se sumió en el caos, y todo Oriente Medio se convirtió en un polvorín. El fuego de la guerra se extendió también hasta nosotros. La guerra que no queríamos irrumpió en nuestra tierra. La Guardia Revolucionaria iraní transportaba armas a través de nuestra zona, y el ejército pakistaní intentaba impedirlo. Nos convertimos en enemigos de ambos bandos. Las aldeas fueron quemadas. Los niños lloraban, las mujeres gritaban. Estábamos pagando el precio de una guerra que no era nuestra. Nadie nos protegía. Fue entonces cuando se celebró la Asamblea de la Confederación Tribal. Se reunieron representantes de todas las tribus. Los ancianos decían que no podíamos abandonar la tierra protegida por nuestros ancestros. Los jóvenes guerreros replicaban: ¿de qué sirve proteger la tierra si eso significa enterrar los cadáveres de nuestros hijos? El debate duró toda la noche, pero la conclusión fue clara: esta intranquilidad no podía extenderse a los hijos. Se necesitaba un cambio fundamental. ¿Pero cuál? Nadie lo sabía. Justo en ese momento, llegó la noticia del descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en nuestra tierra. Pensamos, las fuerzas externas volverán a entrar, volveremos a ser explotados. ¿Vendrían empresas estadounidenses? ¿O chinas? ¿O el gobierno pakistaní enviaría directamente a sus militares? El resultado fue que llegaron ingenieros españoles. Al principio nos reímos. ¿España? ¿Qué país es ese? Apenas conocíamos el nombre, solo sabíamos que era una nación en la península ibérica con una larga historia, que había enfrentado amenazas y superado grandes dificultades. Un país así vendría a este lugar peligroso, al que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China se atrevían a acercarse fácilmente. Los observamos con desconfianza, creyendo que huirían pronto, que harían sus maletas y se irían al primer disparo. Pero ellos eran diferentes. Llegaron técnicos con cascos y ropa de trabajo, no eran soldados ni mercenarios, sino simplemente gente que venía a trabajar. Nuestros milicianos los detuvieron. ¿Qué hacen aquí? El responsable del equipo español respondió: venimos a apoyar la tecnología de desarrollo de yacimientos petrolíferos. No para el gobierno pakistaní, sino para colaborar con vosotros. En el momento en que escuchamos colaborar con nosotros, nos sentimos extraños. Hasta ahora, ninguna fuerza externa había dicho que trabajaría con nosotros. Todos habían firmado contratos con el gobierno pakistaní, tratándonos como un obstáculo a eliminar. ¿Tienen permiso del gobierno? Sí, pero no daremos un solo paso sin vuestro consentimiento. Esta frase nos desconcertó. Tenían permiso del gobierno y aún así pedían nuestra aprobación. ¿Qué tipo de situación era esta? Nadie nos había preguntado nuestra opinión hasta ahora. El comandante miliciano preguntó: ¿qué quieren llevarse? El español negó con la cabeza: no venimos a llevar, sino a dejar. Dejar la tecnología, enseñar los métodos para que vosotros podáis operarlo por vuestra cuenta. No podíamos creerlo. Era una forma que nunca habíamos escuchado. No saquear los recursos, sino dejar la tecnología. No marginarnos, sino educarnos. Pensamos que sin duda era un fraude, pero pasaron los días y no cambiaron. No se asustaban al vernos con armas. No amenazaban ni sobornaban. Solo trabajaban en silencio y comenzaron a enseñar a nuestros jóvenes a usar los equipos. Este es el equipo de perforación. Se opera así. Las normas de seguridad son estas y deben cumplirse. Los datos se leen de esta manera. No es difícil. Nuestros jóvenes aprendieron por primera vez algo más que usar un rifle. Aprendieron una técnica, un conocimiento, un futuro. Los padres que veían esta escena sentían un calor inexplicable en el pecho y las lágrimas rodaban por sus mejillas, porque nuestros hijos llevaban cascos de ingeniero en lugar de rifles, tenían herramientas en las manos en lugar de bombas. ¿Era posible esto? Estábamos confundidos. ¿Qué clase de país era España? ¿Por qué nos trataban de esta manera? No buscaban explotar, no buscaban dominar. Solo decían: vamos a trabajar juntos. A partir de entonces, comenzaron a surgir preguntas extrañas en nuestro interior. ¿Cómo es España? ¿Por qué nos respetan? ¿Podríamos vivir así también nosotros? Y la pregunta más importante, ¿quizás podríamos ir a España? Cuando los ingenieros españoles nos preguntaron: ¿queréis ir a España? Esa pregunta sacudió a toda nuestra comunidad. Si decíamos que sí, ¿éramos traidores que abandonaban la tierra de nuestros ancestros? ¿O una elección sabia para el futuro de nuestros hijos? Pero no tuvimos tiempo de responder a esa pregunta. Al otro lado de la frontera,
Se escucharon disparos. La Guardia Revolucionaria iraní comenzó la represión contra los rebeldes kurdos. Sellaron la frontera, cortaron todo el tráfico, se establecieron puestos de control en la carretera que lleva a nuestra aldea. El gobierno pakistaní también actuó. Declaró el estado de emergencia en la región de Baluchistán. Prohibió la entrada y salida de todo forastero, reforzando la seguridad. En la práctica, era un intento de encerrarnos, buscando cortar nuestro contacto con los ingenieros españoles. Habían notado que estábamos empezando a pensar diferente. El jefe del equipo técnico español vino a buscarnos. Hemos recibido órdenes de retirarnos. El gobierno de Islamabad ha notificado que no puede garantizar la seguridad. Estábamos agotados. Como era de esperar, al final se van a ir. En cuanto se pone peligroso, nos abandonan y se van. Todo este tiempo no ha sido más que un negocio. Pero el responsable añadió, pero dejaremos los equipos aquí. Y vosotros, los que habéis sido formados, podéis seguir operando. ¿Qué? ¿Los equipos? El contrato estipulaba que el equipo sería cedido después de la formación del personal local. Esa condición ya se había cumplido. Equipos valorados en cientos de millones de euros se quedaban así. No podíamos entenderlo. Normalmente, las empresas extranjeras se llevaban hasta el último tornillo al retirarse. Pero España decía que se quedaran. El comandante miliciano preguntó, ¿por qué hacen esto? ¿No es una pérdida? El responsable sonrió, no es una pérdida. Vuestro éxito es nuestro éxito. Eso es la verdadera colaboración, ¿no es así? En ese momento, algo se derrumbó. La muralla de desconfianza acumulada en nuestros corazones se vino abajo. Esta gente era sincera. No era un negocio. Era sinceridad. El día que los ingenieros españoles se fueron, toda la gente de nuestra aldea salió. Los niños saludaban, las mujeres lloraban, los hombres bajaban la cabeza en silencio. En ese momento comprendimos que no habíamos perdido a un socio técnico, sino a un amigo. Esa misma noche se escucharon explosiones cerca de la frontera iraní. Los rebeldes kurdos atacaron un puesto de la Guardia Revolucionaria, y la represalia comenzó con bombardeos. Una sala de reuniones a las afueras de la aldea se derrumbó. Afortunadamente no hubo víctimas, pero el terror nos invadió. Estábamos muriendo en una guerra que no era nuestra. A Irán, a los kurdos, a Pakistán, a nadie le importaba nuestra seguridad. Se convocó una reunión de emergencia de la Confederación Tribal. El anciano más viejo dijo, mi abuelo vivió así, mi padre vivió así, nosotros también tendremos que vivir así. Pero un padre joven replicó, ¿y nuestra generación de hijos también vivirá así? ¿Nuestros nietos también tendrán que vivir con un rifle, esquivando bombardeos? El silencio se apoderó de la sala. Nadie podía responder, porque todos sabían que este círculo vicioso no terminaría. No podíamos cambiarlo por nuestra cuenta. Alguien dijo con cautela, ¿recordáis lo que dijeron los españoles? Dijeron que teníamos la elección. ¿Elegir qué? Elegir irnos. Irnos de esta tierra. La sala de reuniones se alborotó. Estallaron gritos de traidores e insultos a los antepasados. Pero cada vez más gente guardaba silencio. En sus corazones, estaban de acuerdo. Días después, el ejército pakistaní rodeó nuestra aldea. Detuvieron a jóvenes bajo la excusa de investigar el contacto con los españoles. Los interrogaron, golpearon y amenazaron. ¿Qué habéis dicho a los españoles? ¿Qué promesas habéis recibido? No dijimos nada. Lo que los españoles nos dijeron era nuestro propio secreto. No era solo una conversación, era una esperanza, una posibilidad. Era el futuro que abrazábamos por primera vez. Los agentes de inteligencia pakistaníes nos amenazaron, sabemos lo que estáis planeando. ¿Queréis huir a España? Nos enfurecimos. ¿Era esto huir? ¿Era nuestra culpa haber vivido oprimidos durante 30 años, con nuestros hijos armados, sin escuelas ni hospitales? ¿Era una traición buscar una salida? Pero no hablamos. En el momento en que lo hiciéramos, todos seríamos encarcelados. Pakistán nunca nos dejaría ir, porque para ellos éramos un recurso, un territorio, un objeto de explotación. Un día, llegó un mensaje secreto. Era de la representación diplomática de España. No supimos cómo ni quién lo entregó, pero el mensaje conciso llegó. Si estáis listos, por favor, contactadnos. Estamos esperando. Esta breve frase fue un salvavidas para nosotros. No se habían rendido. España no nos había olvidado. Había una posibilidad.
Podíamos dar un futuro a nuestros hijos. Los representantes tribales se reunieron de nuevo. Esta vez, fue una reunión secreta, lejos de los oídos del ejército pakistaní. Nos reunimos en una cueva con antorchas, hablando en voz baja. ¿De verdad tenemos que irnos? ¿Hay otra opción? ¿Independencia? Imposible. Pakistán nunca lo permitiría. ¿Autonomía? Tampoco. Lo hemos pedido durante 50 años y nunca han escuchado. ¿Qué queda entonces? El silencio flotó. Entonces alguien dijo, España. Todos levantaron la cabeza al escuchar esa palabra. Lo que queríamos no era un país, sino seguridad. Un lugar donde nuestros hijos pudieran vivir sin un rifle. Un lugar donde pudieran ir a la escuela, al hospital, y soñar con un futuro. Si ese lugar era España, iríamos. Pero, ¿nos aceptará España? Los españoles nos respetaron, no explotaron, no forzaron. Dijeron que la elección era nuestra. Pero mover a toda una nación. Esto era como el éxodo. Un anciano dijo, nuestros antepasados también se movieron. Se movieron para sobrevivir, se movieron para proteger a sus hijos. ¿Es eso traición? No, es supervivencia. La reunión duró toda la noche. Chocaron el sí y el no, estallaron lágrimas y rabia. El sentimiento de culpa por abandonar la patria y el deber de salvar a los hijos se enfrentaron. La conclusión no llegó hasta el amanecer. Votemos. ¿Irnos o quedarnos? Se levantaron las manos. La mayoría aplastante fue a favor de irse, especialmente los padres jóvenes, casi todos levantaron la mano. Los que tenían hijos sabían que no había futuro en esta tierra. La decisión estaba tomada, elegimos España. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no éramos fuerzas de lucha por la independencia, sino migrantes en busca de una nueva vida. Las armas eran solo para la defensa, no para el ataque. Comenzaron los preparativos secretos. Contactar con la representación española, asegurar la ruta de escape, aprovisionar bienes. Todo se hizo bajo el más estricto secreto. Porque en cuanto Pakistán se diera cuenta, todo se acabaría. Pero surgió un problema. Las fronteras pakistaníes estaban completamente selladas. Irán, bloqueado. Afganistán, imposible. El único camino era la frontera india, pero India es un país enemigo de Pakistán. Si nos movíamos hacia India, el ejército pakistaní no se quedaría de brazos cruzados. Lo considerarían un acto de traición y reprimirían por la fuerza. Un representante tribal dijo, eso significa guerra. Tendremos que huir, y Pakistán intentará impedirlo. Tendrá que haber derramamiento de sangre. No hay otra manera. No, es el precio que debemos pagar. Todos nos resignamos. Para que los hijos vivan, los adultos deben sacrificarse. Debemos apostar el presente por el futuro. Esa es la responsabilidad de los padres. Enviamos el mensaje final a la representación española. Partimos. Cruzaremos la frontera india. Llegó la respuesta. Estamos negociando con la parte india. Por favor, esperad un poco. Nos sorprendimos. España estaba negociando con India. Por nosotros. Esto era un asunto diplomático, un asunto entre naciones. Usar recursos diplomáticos por un pueblo como el nuestro. Días después, llegó la noticia increíble. India anunció que, por motivos humanitarios, permitía el paso temporal. Solo había una condición, el desarme. Lloramos. El camino se había abierto. Un camino que parecía imposible se había abierto. España lo había logrado. Con diplomacia, con negociación, nos abrieron un camino. Ahora solo quedaba la decisión. ¿De verdad abandonar la tierra de los ancestros? ¿De verdad dejar los rifles? ¿De verdad elegir España? Nuestra respuesta fue sí. Partimos. Aunque la decisión estaba tomada, la partida no fue fácil. Éramos gente arraigada a esta tierra desde hacía generaciones. La tumba del abuelo estaba aquí, la tierra donde mi padre derramó su sangre estaba aquí. Dejarlo todo y marcharse, no era tan fácil como decirlo. Pero al ver a los hijos, el corazón se fortaleció. Mi hijo de 10 años que se escondía aterrorizado por los bombardeos. Mi hija de 8 que no se sorprendía al escuchar disparos. ¿Era esto normal? ¿Era un orgullo que los niños se acostumbraran a la guerra? No. Queríamos dar a nuestros hijos una vida ordinaria. Una vida ordinaria de ir a la escuela, hacer amigos y soñar con el futuro. Comenzaron los preparativos para la partida. Lo que podíamos llevar era limitado. Una mochila por persona. Eso era todo.
Las propiedades de toda una vida, la casa, la tierra, todo debía quedar atrás. Las mujeres lloraban. Esta pulsera me la dio mi suegra, ¿también tengo que dejarla? Esta manta la tejió mi madre. Pero no había opción. No éramos refugiados, sino inmigrantes, pero el equipaje se redujo al mínimo, porque nos esperaba un largo viaje. Los ancianos sufrían más. Pensé que nacería aquí y moriría aquí. ¿Qué les diré a mis antepasados? Los jóvenes los convencieron. Anciano, los ancestros lo entenderán. Nos movemos para sobrevivir, para proteger a los hijos. ¿Quiere que sus nietos mueran con un rifle, o que estudien y vivan en España? ¿Qué querrían los ancestros? Los ancianos asintieron. Aunque no lo dijeran, sabían que esta era la última oportunidad. Si no partíamos ahora, no habría otra. El ejército pakistaní seguía presionando. Aumentaron los puestos de control y las patrullas. También notaron que algo estaba cambiando. La mirada del pueblo baloch había cambiado. Los agentes de inteligencia llamaron al jefe de la aldea. El ambiente en la aldea es extraño últimamente. ¿Pasa algo? No pasa nada. Todos están preocupados por las cosechas. No mientas. ¿Qué trato hicisteis con los españoles? ¿Trato? Ya se fueron. ¿No los echasteis vosotros? Los agentes miraron la aldea con sospecha, pero no encontraron pruebas. Porque guardamos el secreto hasta el final. Durante el día trabajábamos como siempre, solo por la noche preparábamos la huida en secreto. Fue entonces cuando la representación española contactó. Se necesitaba comida y negociar. Por favor, enviad una delegación. La Confederación Tribal eligió a 5 representantes, el más prudente, el más sabio, el más valiente y 2 jóvenes que hablaban un poco de inglés. Estos 5, cargando con el destino de nuestra nación, se dirigieron a la embajada española en Nueva Delhi. Contactaron a través de canales secretos. Disfrazados de comerciantes, empacaron sus pertenencias y subieron a un camión. Sobornaron en cada puesto de control, actuando sin levantar sospechas. Cuando vieron al diplomático español, la delegación tembló. ¿De verdad nos aceptarán? ¿Y si nos rechazan? ¿Es todo esto un sueño ilusorio? El diplomático español salió a recibirlos. Les estrechó la mano con calidez, les sirvió té y les invitó a sentarse cómodamente. Nuestro representante habló con cautela. Venimos de Baluchistán. Queremos ir a España. El diplomático asintió. Lo sé. Por eso, ¿estáis listos? Los procedimientos de emisión de visados, la simplificación de la inspección de entrada y el plan de recursos para el asentamiento ya han sido consultados con nuestro gobierno. No podíamos creerlo. Ya lo habían preparado todo antes de que lo pidiéramos. ¿De verdad nos estaba esperando España? El diplomático sacó los documentos, pero hay algunos puntos que confirmar. ¿Cuántas personas exactamente? Unas 2.500, incluidos ancianos y niños. ¿La ruta de movimiento? Planeamos cruzar la frontera india. El diplomático pensó, es peligroso. El ejército pakistaní lo impedirá. Lo sabemos, pero no hay otra opción. ¿Estáis armados? Sí, tenemos armas de autodefensa, pero las entregaremos todas en la frontera india. El diplomático asintió. Bien. Negociaré de nuevo con el gobierno indio. Y una cosa más. Recordad, no sois refugiados. ¿Lo entendéis? Nos miramos. ¿Qué quiere decir? El diplomático dijo con claridad, sois inmigrantes especiales invitados por el Reino de España. Entraréis no como refugiados, sino con el estatus formal de inmigrantes. ¿Entendido? Tardamos un momento en comprender el significado de esta frase. No refugiados. Inmigrantes. No recibiendo limosna, sino yendo a España con un estatus legítimo, que no nos aceptaban por lástima, sino que nos reconocían como personas iguales. Uno de los representantes rompió a llorar. ¿Por qué hacen tanto por nosotros? Somos gente que no tiene nada. El diplomático sonrió. Sin nada, no. Sois gente que ha soportado el sufrimiento. Gente que ha protegido a su familia. Gente que tuvo el coraje de elegir el futuro. España da la bienvenida a gente así. Las lágrimas nos brotaron en ese mismo instante. Por primera vez desde que nacimos, nos sentimos respetados. No éramos una carga, sino una existencia reconocida con valor. El diplomático continuó explicando, al llegar a España, recibiréis recursos de asentamiento, educación lingüística, formación profesional y recursos de vivienda. Especialmente los niños serán matriculados inmediatamente en la escuela.
La educación escolar es un derecho. Todos los niños tienen derecho a aprender. Nuestros hijos yendo a la escuela. Solo la idea nos llenó el pecho. Sosteniendo un lápiz en lugar de un rifle. Leyendo libros en lugar de bombas. Corriendo en el patio en lugar de en el campo de batalla. La delegación firmó los documentos. Con manos temblorosas, pero con una voluntad firme, escribieron sus nombres. Esta firma cambiaría el destino de toda nuestra nación. El diplomático les dio la última advertencia. La seguridad es lo primero. No os esforcéis. Si es peligroso, abortad inmediatamente y contactadnos. Y recordad, no estáis solos. España está con vosotros. Al regresar a la aldea, la delegación informó de todo. La promesa del gobierno español, el contenido del apoyo, los preparativos. Los aldeanos vitorearon. Es realmente posible. De verdad podemos tener una nueva vida. Pero quedaba un problema. ¿Cómo escapar de Pakistán? 2.500 personas moviéndose a la vez serían detectadas de inmediato. La represión militar era inevitable. La Confederación Tribal elaboró un plan de operaciones. Movimiento disperso, por unidades familiares, en horarios escalonados, a través de diferentes rutas. El punto de reunión, un valle a 30 kilómetros delante de la frontera india. Las fuerzas armadas se encargarían de la retaguardia. Las mujeres y los niños serían enviados primero. Si el ejército pakistaní se daba cuenta, ganarían tiempo hasta que la última persona cruzara la frontera. La noche antes de la partida, toda la aldea se reunió para la última oración. Pidieron perdón a los antepasados y se despidieron de la tierra. Un anciano puso la frente en el suelo y dijo: nos vamos, no porque no te amemos, sino porque amamos más a nuestros hijos. Comenzó el movimiento. Las primeras familias partieron. Con mochilas al hombro, de la mano de sus hijos, se deslizaron silenciosamente fuera de la aldea. No miraron atrás, porque si lo hacían, querrían quedarse. Cuando la última persona abandonó la aldea, las casas quedaron vacías, las luces se apagaron. Una aldea de Baluchistán desapareció de la historia, pero no era el final. Era el nuevo comienzo. El camino hacia la frontera fue arduo. Cruzamos montañas y desiertos. Los niños lloraban, los ancianos se agotaban. Pero no se detuvieron, porque sabíamos que al otro lado de la frontera, España nos estaba esperando. La noche del tercer día, llegamos al punto de reunión. El valle a 30 kilómetros de la frontera india. La gente se reunía gradualmente. Las familias se reencontraban, los amigos se abrazaban. Se pasó lista. 2.473 personas. Todos habían llegado. Estallaron los vítores. Nadie se había quedado atrás, nadie había sido atrapado. El representante tribal se puso al frente: amigos, lo logramos. Pero el verdadero desafío comienza ahora. Debemos cruzar esa frontera. Todos miraron hacia la frontera. Se podía ver la alambrada y el puesto de control. La guardia fronteriza pakistaní estaba patrullando. Debíamos evadirlos y entrar en India. Desarmarse. Se dio la orden. Se produjo un silencio. El rifle que nos había acompañado durante 30 años. Esto no era solo un desarme. Un guerrero dijo: este rifle era de mi padre. Murió luchando contra el ejército pakistaní con él. El anciano asintió: lo sé. Pero ahora no necesitamos protegernos con rifles. Las leyes, el sistema, la nación nos protegerá. ¿Confiamos en España? Sí, confiamos. Son personas que cumplen sus promesas. Uno tras otro, comenzaron a dejar los rifles. Los A-47, las pistolas. Sus manos temblaban al dejarlos. Cuando el último guerrero dejó su arma, alguien comenzó a llorar. No era por tristeza. Era por alivio. Ahora nuestros hijos no tendrán que llevar armas. Antes del amanecer, llegó un mensaje de la representación española: frontera india abierta. Preparativos completados. Paso permitido durante 24 horas a partir de las 6 a.m. Nos pusimos en fila. Los ancianos y los niños delante, los jóvenes detrás. Los rifles se colocaron en camillas improvisadas. El movimiento comenzó. A lo lejos, se escuchó el sonido de vehículos. Era el ejército pakistaní. Rápido. Nos dirigimos a la frontera. Por la parte de atrás, sonó la voz de un megáfono: deteneos inmediatamente. Esta es la zona fronteriza. Seréis fusilados si la cruzáis sin permiso. No nos detuvimos. Seguimos caminando. Sonaron disparos de advertencia. Al aire.
Pero los niños gritaron. Las mujeres abrazaron a los niños. Pero nadie miró hacia atrás. El ejército pakistaní se acercó. Última advertencia. Si no regresáis, la represión será forzosa. El representante tribal se dio la vuelta y gritó: somos civiles que solicitan paso humanitario. ¿Civiles? Sois ciudadanos pakistaníes. Nunca fuimos tratados como ciudadanos. Tenemos derecho a irnos libremente. El comandante militar levantó su rifle. La tensión alcanzó su punto máximo. Si esto continuaba, habría un derramamiento de sangre. Nosotros estábamos desarmados. Ellos, armados. Justo en ese momento, apareció un vehículo en la frontera india. Era el ejército indio. La puerta del puesto de control se abrió y los soldados formaron una fila. El oficial indio gritó por el megáfono: se permite el paso de civiles baloch. Ejército pakistaní, por favor, respetad el derecho internacional. El comandante pakistaní se quedó desconcertado. Esto es interferencia en asuntos internos. Esta es una medida humanitaria. Cualquier amenaza contra civiles desarmados será notificada a la comunidad internacional. El ejército pakistaní dudó. No podían abrir fuego contra civiles frente al ejército indio. Sin duda, eso acarrearía la condena internacional. Aprovechamos la oportunidad para movernos. Un paso, 2 pasos. Cruzamos la alambrada, pasamos el puesto de control. Finalmente, cruzamos la línea fronteriza, de la tierra de Pakistán a la tierra de India. Estallaron los vítores, llantos y abrazos. Lo logramos. El ejército indio nos proporcionó agua y comida. Bienvenidos. Estáis a salvo. Ahora estáis bien. Un oficial indio se acercó. Recibimos un contacto de la representación española. Debemos escoltaros de forma segura hasta Nueva Delhi. Gracias. Por favor, dáselas a España. Nosotros solo hicimos lo que se nos pidió. Había autobuses esperando. Vehículos preparados por el gobierno indio. España había pagado los gastos. Subimos a los autobuses. Asientos blandos, aire acondicionado. Mi hijo preguntó: papá, ¿de verdad vamos a España? Sí, de verdad vamos a España. No sé cómo será, hijo. Pero sé una cosa. Allí no necesitaré llevar un rifle. 2 días después, llegamos a Nueva Delhi. El personal de la representación española salió a recibirnos. Había traductores y un equipo médico. Comenzaron las revisiones médicas. Enfermos, heridos, niños desnutridos, todos fueron tratados. El personal médico español dijo: no os preocupéis. Os curaréis. En España, podréis recibir un buen tratamiento con la sanidad pública. Más tarde supimos lo grandioso que era ese sistema, el Sistema Nacional de Salud. Unos días de preparación. Llenar documentos. Emitir visados. Una noche, el personal de la representación nos reunió. Mañana partimos. De Nueva Delhi al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El tiempo de vuelo es de unas 6 a 7 horas. Avión. La mayoría de nosotros nunca había volado. La mañana de la partida, nos dirigimos al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. Nos detuvimos frente a la puerta de embarque. Vimos el avión, el enorme fuselaje, el estabilizador vertical con la bandera de España. Alguien susurró: ese es el avión que nos llevará a España. Era un vuelo charter. Subimos. La azafata sonrió: bienvenidos a bordo. El motor rugió. El avión comenzó a moverse. Aceleró en la pista y, de repente, el cuerpo flotó. Estamos volando. La tierra se alejó por la ventana. Los niños vitorearon. Nubes. Los adultos lloraron. De verdad nos fuimos. Esto no es un sueño. Sonó el anuncio por la megafonía: estimados pasajeros, llegaremos a Madrid-Barajas en unas 7 horas. Que tengan un buen viaje. 7 horas. En ese tiempo, pisaríamos la tierra de España. Miré por la ventana y pensé: esto no es una huida. No es un exilio. Es una elección. El país que elegimos. España. El avión aterrizó. En el momento en que las ruedas tocaron tierra, estallaron los aplausos. Aplaudimos para nosotros mismos. La sensación de haberlo logrado. La alegría de haber sobrevivido. Al salir de la sala de inmigración, la gente nos esperaba. Funcionarios del gobierno español, personal de organizaciones de apoyo, traductores. Y pancartas: bienvenidos, amigos de Baluchistán, escritas en español,
inglés y balochi. Un funcionario del gobierno salió a saludar. Bienvenidos. Gracias por el largo viaje. A partir de ahora, España está con vosotros. Los autobuses esperaban. Nos dijeron que nos trasladarían a un centro de acogida temporal en la periferia de Madrid. Miramos por la ventana. Autopistas, luces, carreteras limpias, coches ordenados. ¿Es esto de verdad? Un niño preguntó. Papá, ¿aquí no hay guerra? No, hijo. Aquí es un lugar seguro. El niño sonrió. Llegamos al centro de acogida. Edificios limpios, habitaciones arregladas. El baño tenía agua caliente. El comedor preparó comida. Un miembro del personal explicó, viviréis aquí aproximadamente un mes. Durante este tiempo, recibiréis educación en español, orientación cultural y formación. Y después de un mes, seréis asignados a vuestras residencias individuales. El gobierno proporcionará vivienda social. También podéis recibir formación profesional. ¿Nos dan una casa? ¿Y educación para los niños? Serán matriculados inmediatamente en la escuela. Hay clases especiales de español. En España, la educación obligatoria es un derecho para todos los ciudadanos. Los padres lloraron a mares. Nuestros hijos irán a la escuela. De verdad irán a la escuela. La primera noche, nos reunimos. En un lugar extraño, en una habitación extraña. La ansiedad y la calma convivían. El representante tribal dijo, lo logramos. Sobrevivimos, escapamos, llegamos. Estallaron los aplausos, pero ahora es el verdadero comienzo. Debemos vivir como nuevos españoles. Al día siguiente comenzó la educación. Clases de español, cultura, derecho. 8 horas diarias. Estábamos cansados, pero nadie se quejó. Los niños aprendían más rápido, aprendían el alfabeto, cantaban canciones populares españolas. Un día hubo una clase de historia española. Hablaron de la historia de España. Desde la dictadura a la democracia. El milagro económico. Nos quedamos impactados. España también había pasado por una historia difícil. Sí, la guerra civil, la posguerra, la transición democrática. Pero España no se rindió. Estableció la democracia y desarrolló la economía. Vimos esperanza. España también estuvo sola, aislada, como nosotros. Pero se levantó. Entonces nosotros también podemos. Un mes después, se asignó la residencia. Recibimos las llaves. La llave de nuestra casa. En Pakistán, incluso construir una casa significaba que te la robarían. En España, nos dieron una casa. El día de la mudanza, los vecinos salieron a saludar. Bienvenidos. Nos alegra tener nuevos vecinos. Trajeron frutas y artículos de primera necesidad. Una señora dijo, nosotros también vinimos de fuera antes, o de otros pueblos del sur. España es una sociedad de inmigrantes. Nos cuidamos unos a otros. Comprendimos. El pueblo español también tenía un corazón inclusivo. Nuestros hijos fueron a la escuela. Con uniforme, con mochila. El primer día de regreso, mi hijo dijo, papá, la escuela es divertida. Jugué a la pelota con mis amigos. No hubo disparos. El padre lloró. Para un hijo, una escuela sin disparos era algo nuevo. Los adultos recibieron formación profesional. Soldadura, carpintería, cocina, atención a personas mayores. El gobierno pagó la formación. Incluso nos dieron un subsidio de subsistencia durante la formación. Un hombre dijo, durante 30 años solo tuve un rifle. Ahora tengo herramientas. Esta es la vida normal. Pasaron unos meses y el cambio se hizo evidente. Hablábamos en español, encontrábamos trabajo, asistíamos a reuniones de padres. Un día, el gobierno pakistaní emitió un comunicado calificando nuestra huida de ilegal y acusando a España de violar el derecho internacional. Pero la comunidad internacional no se puso del lado de Pakistán. España emitió un comunicado sobrio, el Reino de España ha actuado por motivos humanitarios y valores universales. Solo hemos respetado la elección del pueblo baloch. Al escuchar esta declaración, lloramos. España se mantuvo firme, protegiéndonos. La Confederación Tribal se reunió. ¿Qué podemos darle a España? Un anciano dijo, lealtad. Podemos ser leales a esta nación. Y transmitir nuestra historia. Contarle al mundo qué clase de país es España. Los jóvenes asintieron,
Si es necesario, lucharemos para defender a España, porque España nos dio seguridad. Decidimos convertirnos en españoles, mantener nuestra identidad baloch, pero vivir como españoles. Comenzó el proceso de solicitud de nacionalidad. Rellenar formularios, exámenes, entrevistas. Comprender la historia de España, el significado de la bandera. Cantar el himno nacional. Llegó el día de la tarjeta de identificación. Nos convertimos oficialmente en ciudadanos del Reino de España. Sostuvimos la bandera y juramos lealtad. Las lágrimas corrieron. Teníamos una nación. Esa noche celebramos una fiesta. La bandera española y la bandera baloch una al lado de la otra. El representante tribal propuso un brindis, por España. Todos gritaron, por España. Nuestro éxodo había terminado. De Pakistán, el Egipto opresor, a España, la tierra prometida. Ha pasado un año desde que nos convertimos en ciudadanos españoles. Muchas cosas han cambiado. Ahora hablamos español con acento, comemos paella y vemos las noticias españolas. Pero una cosa no ha cambiado, la gratitud. Cada mañana, al despertar, pensamos en lo precioso que es un amanecer sin disparos. Los niños ahora son indistinguibles de los niños españoles. Hablan un español fluido, escuchan música pop española, van a la tienda con sus amigos. Los adultos encontraron trabajo. En obras, fábricas, restaurantes, hospitales. Un hombre dijo, en Pakistán, trabajabas duro y te lo robaban. Aquí, te pagan lo que trabajas. Es justo. El día de cobro, nos reunimos. Ahorramos una parte. Enviamos una parte a los que todavía están en Baluchistán. Y lo más importante, expresamos nuestra gratitud a España. Formamos un grupo de voluntarios. Los fines de semana, vamos a limpiar las playas o ayudar a los ancianos que viven solos. Los españoles se sorprenden, ¿trabajáis duro? ¿Por qué ayudáis tan bien? No, es una devolución. Devolvemos lo que recibimos. Recibimos la vida. Recibimos el futuro. Un día, los medios españoles vinieron a entrevistarnos, informando sobre esta historia de nuevos ciudadanos. Dijimos la verdad. Al principio, cuando vimos a los ingenieros españoles, nos reímos. Ahora sabemos que estábamos equivocados. España es una nación poderosa. No por el poder militar, sino por la humanidad y la democracia. El periodista preguntó. Específicamente. Estados Unidos nos ignoró. China solo miró los intereses. Europa nos cerró las puertas. Solo España fue diferente. No preguntó condiciones, no calculó beneficios. Solo miró a la persona. ¿Por eso elegisteis España? No. España nos eligió a nosotros. Nos dijo que personas como nosotros también tienen valor. Que merecemos ser respetados. Esa es España. Después de la emisión de la entrevista, los españoles dejaron comentarios en línea. ¡Ánimo! Bienvenidos. España número 1. Bienvenidos a la familia española. Lloramos. Fuimos verdaderamente aceptados. Meses después, el Palacio de la Moncloa invitó a la delegación. Con trajes prestados, fuimos a ver al presidente del gobierno. El presidente salió a recibirnos personalmente. Nos estrechó la mano. Gracias por uniros a España. Bienvenidos. Nos quedamos desconcertados. Éramos nosotros quienes debíamos agradecerle. El presidente dijo, tomasteis una decisión difícil. Dejar la tierra natal no es fácil. Solo fue posible porque confiasteis en España. No defraudaremos esa confianza, porque España también ha pasado por la tormenta. Lo entendemos. Lloramos. El líder supremo de la nación nos trataba como iguales. Esto es la democracia. Esto es España. Al salir del Palacio de la Moncloa, pensé. Hace un año, éramos fugitivos perseguidos. Ahora estábamos de la mano con el presidente del gobierno español. ¿Qué es esto sino un milagro? Por eso escribimos esta carta, una carta a la nación española. Al principio, nos reímos de los ingenieros españoles. Ahora sabemos que eso era valentía. Usar la técnica en lugar de los rifles. Usar el respeto en lugar de la amenaza. Cuando fuimos a la embajada, dudamos. Ahora sabemos que España no puso condiciones. Cuando cruzamos la frontera, tuvimos miedo. Ahora sabemos del poder diplomático de España. Al llegar a España, nos sorprendimos. Nos dio vivienda social, nos dio derechos, nos dio respeto. Un año después, estamos seguros,
Elegir a España fue la mejor decisión en la historia de nuestra nación. Nos preguntáis qué necesitamos. Respondemos, ya lo tenemos todo. Seguridad, respeto, futuro. Ahora nos toca a nosotros. Es hora de proteger a España. Nuestros hijos preguntan, papá, ¿somos españoles o baloch? Respondemos, ambos. Baloch de herencia, españoles de historia. Querida nación española, al principio no os entendíamos. Solo sabíamos que erais una nación que enfrentaba amenazas. Ahora sabemos, precisamente porque experimentasteis el aislamiento, sabéis el valor de un amigo. Precisamente porque experimentasteis la dictadura, sabéis el valor de la democracia. Precisamente porque experimentasteis la pobreza, sabéis el significado de compartir. Por eso nos aceptasteis. Como personas que han pasado por el mismo dolor, como personas que tienen la misma esperanza. No olvidaremos esta gracia de por vida. Enseñaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, España nos salvó. España nos dio un futuro. Y le diremos al mundo, el poder no está en el número de rifles, sino en la anchura del corazón. España lo demostró. Gracias España. Te amamos España. El país que elegimos. El país que nos eligió. ¡Viva España! Esta es la carta sincera de la Delegación Nacional Baloch a la nación española. En este mismo momento, en algún lugar del mundo, otra persona está experimentando la sinceridad de España. No por la fuerza, sino por el respeto, no por las condiciones, sino por la confianza. Una nación que camina con el mundo. Esa es nuestra España. ¿Qué os parece? Si sentís calidez en vuestro corazón, por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Dejen en los comentarios, ánimo, España. Cada espectador es el protagonista que crea esta nación con nuestro emotivo canal. Gracias a todos. M.